Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 14 de 13 de diciembre de 2021 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Las ciudades son grandes sumideros de recursos, tanto materiales como energéticos, y por lo tanto, si queremos atajar la crisis climática, evidentemente tendremos que actuar en las ciudades. Las administraciones locales, los ayuntamientos, son administraciones con pocas competencias y presupuestos, pero también son las más cercanas a la ciudadanía y con una gran capacidad de actuación con medidas concretas en el territorio, en sus infraestructuras o fomentando acciones en la comunidad. Con el objetivo de acelerar la descarbonización de los territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible, nace el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, o PACE. Y para hablarnos de ello, hoy tenemos en el podcast de la energía a Marina Ambrosio y a Roy García. Bienvenida, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien hallado. Bueno, Marina Ambrosio González es consultora ambiental en sostenibilidad urbana y territorial, planificación estratégica y evaluación ambiental. Ella es ambientóloga especializada en ordenación del territorio y urbanismo, con una amplia experiencia en el desarrollo y coordinación de proyectos e instrumentos de planeamiento, sostenibilidad urbana y territorial, etc. Roy es arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y desarrolla su trabajo profesional en el taller de estrategias Ciudadás TEC, estudio dedicado fundamentalmente a la planificación territorial y urbana, con especial interés en la perspectiva social y ambiental. Bueno, de esta breve presentación, ¿qué me podéis ampliar más de vuestra trayectoria? ¿Qué os ha llevado a esta preocupación por sostenibilidad y ciudades? Marina, si quieres empezar. Bueno, yo me viene de formación profesional porque soy ambientóloga de formación, como bien has dicho, y desde que terminé la carrera me enfoqué a estas cuestiones. Siempre me ha interesado como mi principal objeto de estudio ha sido el territorio y las ciudades y me he dedicado profesionalmente a ello. Entonces, la cuestión climática, el reto que tenemos por delante hoy en día es uno de los temas más interesantes, apasionantes y creo que necesarios para abordar. Entonces, todo nos ha llevado aquí. Muy bien. Roy, cuéntanos. Pues un poco una historia similar, ¿no? En el ámbito de la arquitectura, el urbanismo es así como un campo un poco situado ahí entre, digamos, lo que es el diseño y otras perspectivas así más sociales y más transversales. Entonces, una vez que también decidimos un poco dedicarnos a eso, pues todo te lleva un poco a preocuparte precisamente por estos aspectos para poder, de alguna manera, hacer una buena planificación, ¿no? Si no, yo creo que es imposible. Muy bien. Pues nada, hecho así esta introducción personal, vamos a entrar un poco ya más en la miga. Vamos a empezar por decir qué es esto de los PACES, ¿no? Que, bueno, así llamado coloquialmente, ¿no? ¿Qué es el pacto de las alcaldías? Que yo he dicho un poco la definición formal que aparece en su página, pero contarnos un poco más, quien quiera de los dos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, matizar que PACES es el acrónimo de Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Pues mira, ya me he equivocado yo. No hay problema. Que es el documento que se comprometen a desarrollar los municipios que firman el Pacto de Alcaldías. Entonces, bueno, el Pacto de las Alcaldías en sí mismo es una iniciativa que es de carácter municipal que surge en la Unión Europea. Está impulsada por la Comisión Europea allá por el año 2008. Es
consiste en que los gobiernos locales, las autoridades locales se comprometen de forma voluntaria a implantar una serie de objetivos en materia de clima y energía. Cuando empezó en 2008, estaba únicamente enfocada a la mitigación del cambio climático y los municipios que firmaban el pacto se comprometían a reducir un 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020. Perdona, las suyas, o sea, como ente municipio, la organización, es decir, el ayuntamiento o Sí, el como pleno municipio. del municipio. No, pero quiero decir, ¿quién disminuye? ¿El conjunto del municipio o el ayuntamiento como entidad? El conjunto Bueno, del municipio. El municipio. En principio, eso es uno de los temas a sí. debatir. Ya vas situando bien los temas, porque en principio precisamente es un instrumento donde se corresponsabiliza una administración, como decías tú, débil en el sentido de la capacidad económica y de administración, ¿no? Aunque sí que tiene unos ámbitos competenciales muy, muy claros. Y entonces, en teoría, digamos, la disminución tiene que ser en aquello donde el ayuntamiento tenga algún tipo de capacidad normativa o de actuación. Vale. Ahí, evidentemente, hay cuestiones más directas, el propio peso de la administración municipal y los servicios que presta, pero también hay cuestiones indirectas donde efectivamente se puede y se debe actuar. Es decir, por ejemplo, la movilidad, aunque digamos sí que tiene una incidencia, pues no deja de ser una cuestión parcial o, por ejemplo, el ámbito de los hogares, de las viviendas o de la residencia, como le queramos llamar. Entonces, ahí precisamente lo que tiene que ir en lo que tiene que ir en coherencia es el inventario que se haga de los consumos y las emisiones con la perspectiva de reducción. Es decir, lo que inventaríes o lo que tú cuantifiques es sobre lo cual tienes que después comprometerte a hacer una disminución de esas emisiones. Hombre, como esto es carácter voluntario, ha dicho Marina, que ahí tú puedes meter en ese inventario también a interés, ¿no? Sí. De hecho, se hace un poco así, porque el pacto no te obliga a elegir los sectores que tú estimes ni nada, ¿no? Bueno, ahora lo contará Roy con un poco más de detalle, pero sí, hay como mucho margen de maniobra realmente. Y puede ser Sí. un planteamiento muy riguroso, puede ser un planteamiento muy superficial, según se haga, evidentemente. Bueno, y decíamos ese origen y trayectoria. ¿Ha tenido aceptación? Porque, hombre, yo lo he oído, soy una persona que está más o menos en este mundo de la energía, pero no es algo que esté todos los días hablándose. ¿Sí que ha tenido aceptación entre municipios? ¿Creéis que permea luego en la gente? Sí, mira, de hecho, esto se aprobó, la primera vez que se implantó el pacto de alcaldías fue en 2008, pues ya en 2010 había 2.000 municipios que están adheridos. Incluso a partir de ahí empezaron a impulsarse el pacto de las alcaldías fuera de la Unión Europea y a fecha, mira, la última vez que lo consulté fue el 4 de noviembre de 2021, el pacto ha sido firmado por unos 10.000 municipios y de los cuales 7.000 tienen desarrollado su plan de acción, que es lo que te comentaba, ¿no? Una vez que un municipio se compromete se adhiere al pacto de las alcaldías, tiene 2 años para elaborar ese plan de acción para el clima y la energía sostenible, que es en el que se establecen los compromisos que quieren adquirir, ¿no? En un primer momento, como te comentaba, solamente estaban referidos a la mitigación, o sea, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en el año 2014 surge también en el seno de la Comisión Europea lo que se llamó la Iniciativa de Alcaldes para la Adaptación, que el año siguiente, en 2015, se acabó fusionando dentro del Pacto de las Alcaldías. Entonces, a partir del 2015, el Pacto de las Alcaldías se convierte en un pacto más ambicioso. Entonces, a partir de ese momento, las ciudades firmantes del pacto se comprometen a reducir los gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y además acuerdan adoptar un enfoque integrado de mitigación y adaptación al cambio climático también, ¿vale? Se introduce ahora la pata de la adaptación. Además de garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y asequible para toda la ciudadanía. Vale, y hasta ahora hemos hablado de compromisos, pero ¿y seguimiento? Porque
O sea, yo que me he movido también en el mundo de la movilidad, la Semana Europea de la Movilidad, ves la web europea y dice España, o sea, voy a decir órdenes de magnitud, no sé los números, pero como 1000 municipios. Dinamarca, 6. O sea, Alemania, 50. Entonces, ¿está España más comprometida que Dinamarca o Alemania? Pues no. Luego, las actividades que se planifican para la Semana Europea de la Movilidad se llevan a cabo de acuerdo al espíritu, pues no siempre. Entonces, en este caso, ¿qué experiencia tenéis o qué conocéis sobre en qué quedan esos compromisos y si hay, no sé si hay herramientas de seguimiento? Un poco por seguir un poco con el hilo de lo que decías, en cuanto a la movilidad, por ejemplo, digamos, el impulso a los planes de movilidad sostenible, en cierta medida también vino en determinados momentos por la accesibilidad a fondos europeos o a determinadas financiación de acciones derivadas de esa planificación. Yo creo que en este caso ocurre, digamos, un mecanismo parecido, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí efectivamente en todo instrumento de planificación puede haber un enfoque donde simplemente sea un documento donde se recojan una serie de cuestiones y que no haya un interés por una planificación integral, o que pueda ser un documento, digamos, donde haya una reflexión más profunda y una asimilación más profunda. Yo creo que en este caso en el Estado español se da un poco esa situación, ¿no? Donde conviven las dos realidades, ¿no? Mi perspectiva es que hay ayuntamientos donde hay una asunción de esas responsabilidades y compromisos muy en serio y donde se impulsan, digamos, esas medidas, y después también hay otras situaciones donde o no hay esa intención o incluso no se puede, por lo que hablábamos, la diferenciación también Han hecho una carta a los Reyes Magos y al final no pueden. No, incluso lo que comentábamos antes de la diferente realidad de las diferentes realidades municipales. No es lo mismo un ayuntamiento como, evidentemente, Valencia, Sevilla, A Coruña, en otra escala, que un ayuntamiento de 10.000 habitantes con unos recursos X, ¿no? Evidentemente, la capacidad que tienen, aunque sean problemas de escala mucho menor, también es infinitamente menor, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco las dos cuestiones. Pero yo creo que sí que empieza a estar a la orden del día, digamos, tener que responsabilizarse de este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que hay un avance relativo, ¿no? Sí, yo creo que es una herramienta más que eso, pues como tú comentabas, ¿no? Hay países del norte de Europa que tienen, se ha demostrado que tienen un compromiso con el cambio climático mayor probablemente que el que hay aquí, ¿no? Y no tienen casi desarrollado, no están casi adheridos al pacto de las alcaldías porque deciden al final realmente llevar estas políticas por otras vías, pero al final lo están haciendo. Pero luego, por ejemplo, casualmente llama la atención, Italia y España son los países que más adhesiones tienen, pero luego dentro del Estado español sí que hay diferencias, y eso también yo creo que sí que muestra un poco qué comunidades han avanzado más que otras, y en este caso yo sí que veo una cierta relación, ¿no? Porque las comunidades en las que más municipios firmantes son pues Cataluña, Comunidad Valenciana sobre todo, pero también Baleares, Euskadi, Navarra, Galicia ahora ha pegado un impulso, y luego hay comunidades... ¿Hasta allí, Roy? Y luego hay comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León o la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid este año ha empezado a hacer un poco más, que prácticamente no tiene municipios adheridos. Y yo ahí sí que veo una cierta relación con el impulso de determinadas políticas. Sí. Bueno, en este primer bloque que nos habíamos planificado de qué es el pacto de las alcaldías, creo que ya más o menos hemos hablado de origen y trayectoria, objetivos y alcance y algunas cifras. No sé si queréis añadir algo más en este bloque de eso en cuanto a objetivos y alcance o algo así, o creéis que ya está dicho. No, yo creo que está bien definido. Si queréis, después, según salgan los temas, también volvemos. Vale, pues hecho así el marco más o menos de intenciones, ahora, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Bueno, un poco lo que planteaba Marina, ¿no? Hay un documento, digamos, que basea un poco toda esa actuación, que es el plan de acción, ¿no? Una vez que, digamos, se plantea redactar un ayuntamiento este plan de acción, ahí básicamente hay una consideración
importante, que es tiene que haber una implicación, digamos, tanto en el diagnóstico como después en el planteamiento de las medidas del ayuntamiento importante, ¿no? Porque si no, en todos este tipo de instrumentos de planificación, básicamente hay una necesidad de comprender el conjunto de la acción del ayuntamiento, que si no hay una implicación no es factible. Entonces, a partir de ahí, ¿de qué consta este plan de acción? Básicamente de 4 partes, ¿no? Sobre una base de una caracterización general del municipio, donde de alguna manera se analizan los diferentes factores socioeconómicos, territoriales, ambientales. Se plantean 4 documentos, 2 de análisis, básicamente un inventario de emisiones de referencia, es decir, se cuantifican las emisiones, los consumos energéticos y de ahí las emisiones para un año determinado, de una serie de sectores, se hace una especie de matriz de sectores, fuentes energéticas, ¿no? Y de esas emisiones. Se hace una evaluación de los riesgos climáticos, que también es el segundo documento un poco de análisis. El planteamiento del pacto es, digamos, sistematizar y estandarizar estos 2 documentos, lo cual tiene una parte positiva en el sentido de que es comparable, ¿no? Y donde hay una metodología más o menos establecida, pero tiene evidentemente sus peros de adaptar un poco a las diferentes realidades y que podríamos matizar. Y a partir de Perdona, perdona, has dicho riesgos climáticos para el municipio que está haciendo el plan. Correcto. Sí. Eso puede incluir aumento de temperatura o fenómenos meteorológicos extremos, de todo, ¿no? Va más por los fenómenos extremos. Sí. Y a partir de ahí se hacen dos planes, digamos, de medidas, que muchas veces volvemos a lo mismo, es una sistematización, pero evidentemente hay medidas de mitigación, ¿no? Hay un plan de mitigación y hay un plan de adaptación, de mitigación, de reducción de esas emisiones y adaptación a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, evidentemente hay medidas o hay actuaciones que pueden ser transversales, ¿no? Ese es un poco el planteamiento general. A partir de ahí, evidentemente, el planteamiento es un planteamiento estratégico, donde la concreción de las medidas depende en cierta parte también de una voluntad política del ayuntamiento y de la capacidad, digamos, del ayuntamiento de concretar eso y recogerlo, porque al final son compromisos, ¿no? Como decías tú. Si queréis, ahora podemos comentar un poco en mayor detalle. Sí, a mí, o sea, me gustaría que empezásemos a dar algunos casos concretos, es decir, pues una medida típica o de usual o que se puede incluir en un PACE es, por ejemplo. Por ejemplo, desde medidas de eficiencia energética en la edificación residencial, donde básicamente las medidas son, o bien, hay, por ejemplo, por poner 3 casos, habría medidas desde financiación de parte de esas actuaciones, desde bonificaciones fiscales, desde sensibilización, ahí hay un amplio, digamos, un abanico. Lo mismo en otro tipo de sectores de servicios municipales, el alumbrado público, transporte municipal, de ser el caso, medidas de movilidad, todo lo que podamos tener así en mente en relación a un plan de movilidad, medidas de adaptación, por ejemplo, con respecto al ciclo del agua, con respecto a planteamientos, por ejemplo, en ciudades, digamos, para mitigar o para adaptarse al efecto de isla de calor en cuanto a infraestructuras verdes, permeabilización de suelos. Hay toda una serie de cuestiones muy amplias, claro. A partir de ahí dependerá mucho eso de las circunstancias del municipio y la capacidad de hacerlo, vamos. Sí, perdona, habéis dicho, o sea, ¿en qué capítulo se puede actuar? ¿Es en mitigación? Que eso es cuando ya ha pasado, ya hay un cambio climático, entonces ¿qué hacemos para disminuir las consecuencias? Claro, eso es adaptación. Adaptación. Claro, son los 2 grandes bloques, ¿no? Sería el inventario de emisiones, que eso conlleva a realizar un plan de mitigación, y por otro lado tenemos el análisis de riesgos y vulnerabilidades, que eso se traduce luego en propuestas de adaptación al cambio climático, ¿no? Esto es la nueva pata que incluyen los PACES, que no incluían en su origen, ¿no? En un principio estábamos de hecho, la inercia, a nosotros que trabajamos haciendo estos documentos, todo el mundo como que estamos muy centrados en la mitigación climática, que evidentemente es súper importante, ¿no? ¿Y por qué
también es más cuantificable, ¿no? Es decir, es fácil entender que reducir el consumo energético en el alumbrado público implica un menor número de emisiones. Sin embargo, es más difícil establecer medidas frente, por ejemplo, a la subida del nivel del mar en ámbitos litorales, ¿no? Y además son cuestiones más a largo plazo, poco concretas, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre respecto a cómo van a incidir los riesgos climáticos, porque de hecho además nos basamos en proyecciones. Entonces, a la hora de establecer, no, a lo mejor, pues eso, subida al nivel del mar en una ciudad, es que esto supone una apuesta de la ciudad y porque en general el frente urbano de las ciudades costeras, pues gran parte de ellos están afectados por la subida del nivel del mar prevista. Entonces, esto requiere un plan a largo plazo, o sea, el pase final, sobre todo en adaptación, ¿no? Yo creo que en adaptación más bien se limita un poco a detectar cuáles son esas cuestiones y a proponer como estrategias más bien, ¿no? Más que a propuestas concretas que a lo mejor sustituir el alumbrado, por ejemplo. Que sobre lo que estáis contando... Perdona. Sí. No, bueno, sí, que decía que sobre lo que estáis contando, claro, se ha hablado de diferentes escalas de municipio, diferentes capacidades de actuación, pero claro, yo estoy pensando en el municipio, y no te voy a decir el pequeñito tampoco, pero de 5.000 habitantes o... que si tiene capacidad ya no de ejecutar el plan, sino de elaborarlo. O sea que, por lo que a lo mejor también desde mi ignorancia, ¿no? Pero que requiere un estudio previo importante en realizar ese plan, que no sea un copia y pega de otro que hay por ahí, que ha venido una subvención y lo tengo que hacer corriendo. Y claro, vosotros trabajáis haciendo esa consultoría externa a municipios, ¿no? También es cierto que los municipios más grandes también tienen más responsabilidad en hacer todo este tipo de acciones, a la vez que más capacidad, pero que ¿cómo veis el alcance que pueden tener los municipios medianos en este tipo de planes? Yo creo que das bastante claro, ¿no? Evidentemente, la escala de las ciudades, igual que en otro tipo de documentos de planificación, como agendas urbanas, que van un poco en esta línea, tienen los recursos técnicos y la capacidad de actuar, digamos, para los que están pensados estos documentos. Yo creo que, digamos, serían los ámbitos prioritarios. Y habría un debate de si otro tipo de municipios tendrían que afrontarlo de forma separada o, de alguna manera, territorializados, marcas, por otros ámbitos, ¿no? Diputaciones, podría ser. De hecho, existe esa vía, el propio pacto reconoce esa vía y se pueden plantear. La realidad es que se está aplicando o se está planteando documentos para todos los municipios y evidentemente el alcance de los documentos es diferente. Es decir, uno tiene que ser consciente cuando plantea un documento para un municipio de 5.000 habitantes la capacidad de transformación que tiene la administración municipal. Para mí, un poco el planteamiento es intentar hacer un planteamiento honesto. No es tan clave digamos, que sea una medida súper concreta, sino que de alguna manera es un documento útil para el ayuntamiento, detectando aquellos ámbitos donde realmente tiene capacidad de actuar, recogiendo y sistematizando toda la información que muchas veces el ayuntamiento tiene, pero no es capaz de gestionar, y planteando, digamos, pocas medidas y viables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ámbitos no... En Galicia es muy abundante esa tipología de ayuntamientos, aunque también hay mucha diferencia de STEM y demás, pero evidentemente hay ámbitos de actuación donde sí tienen capacidad. Tienen capacidad de hacer transformaciones en el modelo de movilidad relativamente, tienen capacidad de hacer transformaciones en lo que es la propia estructura de la administración municipal, tienen capacidad de gestionar en parte o con otras administraciones el tema de los residuos urbanos, tienen capacidad de actuar sobre los ámbitos de los servicios urbanos, tienen capacidad también, en cierta medida, de actuar o de prepararse frente a algunos riesgos climáticos que tienen mucho impacto. Aquí, por ejemplo, el tema de los incendios, ¿no? Por ejemplo, en plantear, digamos, transformaciones, aunque sean a medio plazo, del espacio forestal, cuidando las franjas de protección de los núcleos. Hay cosas que se pueden hacer.
Entonces, Sí, por ejemplo, diferenciar un poco a dónde puedes llegar, básicamente. claro, es que, por ejemplo, uno de los grandes riesgos climáticos que yo veo sin ninguna duda que afecta a toda la región mediterránea es la sequía, o sea, si no es el principal, ¿no? Y a nivel local se pueden actuar, pues, yo qué sé, desde incluso uno de los sectores que plantea el Pacto de las Alcaldías es actuar desde el sector educativo, ¿no? O sea, el ayuntamiento sí que puede promover una concienciación de la ciudadanía para reducir el consumo de agua, puede mejorar sus redes dentro de sus capacidades, pueden hacer iniciativas de naturalización urbana, que ya indicaba Roy también, ¿no? O sea, sí que todos, desde todas las escalas se pueden abordar estas cuestiones. Y respecto a la financiación, que por ejemplo ha sido el caso de Galicia, en Galicia la Xunta está financiando que los municipios adhieran al Pacto de las Alcaldías y les están sufragando el coste de la consultoría. Y, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que sacaron no sé cómo va a efectos de subvención, pero estoy segura que sí, sacaron la Ley de Cambio Climático en 2019, que incluye que la Generalitat impulsará la adhesión de los municipios de la comunidad al Pacto de las Alcaldías también. Entonces, no es solo la labor de los ayuntamientos, sino que las comunidades autónomas, que son las que manejan los grandes presupuestos, también pueden aportar en ese sentido. Claro, has nombrado una pata importante porque cuando se habla de este tipo de planes o eficiencia energética pensamos en cachivaches, en cacharros, ¿no? O sea, yo que soy ingeniero, huyo un poco del tecnificar todas las soluciones. Hemos hablado de alumbrado, eficiencia energética, vamos a cambiar las luces. O, bueno, o como mucho, financio o subvenciono un cambio de un sistema de producción de frío-calor. Así voy a producir ahorros seguro, pero es que con una inversión muy muy pequeña puede hacer que la gente, en vez de poner el termostato a 16 grados en verano, el aire acondicionado lo ponga a 24, 22. Entonces, eso requiere muy poca inversión, tiene poca huella de carbono lo que es el cambio en sí, porque eso no hay que olvidarlo también. Sí, porque lo de cambiar las farolas ya está bien. Sí, sí. Y calderas que hemos subvencionado hace 4 días para que la gente cambiase la caldera... Gas natural. Cambiar la de gasoil de la comunidad por la de gas natural individualizada. Si hay 200 vecinos, pues 200 calderas ya las tiramos y ponemos aerotermia o otra caldera más económica. Entonces, me gustaría que habláis un poco de esa pata también, la pata social, no solamente la tecnológica en estos planes. Básicamente un poco el planteamiento es el que tú dices. Yo pongo otro ejemplo, el ámbito de la movilidad, ¿no? Hay también un planteamiento donde, digamos, prácticamente hay un intento de mantener el modelo cambiando la fuente energética, por ejemplo, con la electrificación de los vehículos, donde se va a soluciones hipertendificadas en cuanto al acceso de los vehículos a los centros urbanos. Y parte de la cuestión está en entender que hay que cambiar el modelo de movilidad, que hay que hacer una pedagogía en cuanto y también poner los medios para que eso sea así, fomentar que los desplazamientos asumibles en modos no motorizados sean no motorizados, impulsar el transporte público en los ámbitos donde es posible. Entonces, y en territorios dispersos, por ejemplo, que comentabas tú antes en cuanto a la aplicación en Galicia, es evidente, ¿no? Hay una dependencia del vehículo privado que no es capaz de digamos, prescindir de ella, pero en todo caso sí que hay una capacidad de cambiar culturalmente determinadas cuestiones, ¿no? Y ahí es difícil de cuantificar la capacidad, o sea, la incidencia que eso después tiene, pero sí que hay medidas que se pueden tomar de sensibilización, de pedagogía y de ejemplos prácticos, ¿no? También después de llevar eso a cabo. Sí, de hecho, la propia metodología de los PACES incluye, está inserta toda la pata social, ¿no? Porque se relaciona, sobre todo en el apartado de adaptación, está vinculado a un análisis de los peligros climáticos que llama, que sería un riesgo, es una probabilidad de daño, ¿no? Vamos a ver qué daños son, qué peligros hay, pero luego vamos a ver qué probabilidad existe, o sea, en función de lo que hay en ese territorio. Lo que ese territorio es la pata social fundamentalmente, ¿no?
que de hecho, por ejemplo, eso analizamos la tasa de pobreza según qué barrios o qué zonas de la ciudad, el índice de envejecimiento, porque hay una mayor vulnerabilidad, hogares que no tienen una eficiencia energética, a lo mejor, o sea, sus viviendas son mucho más ineficientes que otras y está relacionado también con los recursos económicos, ¿no? Y eso también los municipios pueden llevar a cabo medidas que a la vez que estás abordando la cuestión climática, estás reduciendo la desigualdad entre la ciudadanía, ¿no? O sea, yo creo que está muy relacionado también. Pues, o sea, la verdad, os hablaba antes de que me parecía profundo el análisis que había que hacer, pero ahora metiendo ya la pata sociológica ya me parece más todavía. Combinación total. Sí, de hecho, además, si te pones, puede ser infinito, ¿eh? O sea... Sí, pero es evidente que al final, bueno, evidentemente hay maneras de enfocarlo, pero en todo, como en cualquier ámbito en cuanto a plantear una transición energética o en cuanto a combatir los riesgos del cambio climático, eso puede ser con medidas donde de alguna manera contemples la necesidad de hacerlo de una forma socialmente justa, o puedes también prescindir un poco ese análisis. Evidentemente, volvemos un poco a la misma. Hay que poner esto en relación después con la capacidad de actuación que tienes. No hay que perder un poco la perspectiva de que, digamos, a través de un PACES no vas a plantear soluciones inmediatas, globales, que cumplan en todos los aspectos, pero sí que tienes que tener un poco la perspectiva de cara a poder actuar un poco en esa dirección, ¿no? Bueno, si queréis añadir algo más en la parte de metodología, y si no, vamos a hacer un parón. ¿Quieres añadir algo más o ya está todo dicho? O podemos hablar 3 días, eso también. De metodología podríamos tirarnos mucho rato hablando. No, pues lo dejamos hasta aquí si queréis. Bueno, hacemos un parón, hacemos el ¿sabías qué? Y seguimos enseguida. ¿Sabías qué? ¿Sabías que, de acuerdo a los datos de la Agencia Internacional de la Energía, las ciudades ocupan solamente el 3% de la superficie del planeta, pero son responsables del 67% del consumo energético global? La actividad urbana es responsable del 70% de las emisiones de dióxido de carbono, que provocan, como sabéis, el efecto invernadero. Pero además se provocan otros tipos de contaminación debido a sustancias como las partículas finas y el dióxido de nitrógeno, ozono, etc. Estas emisiones tienen efectos en la naturaleza y, en concreto, también en la salud humana. En Europa son responsables de 500.000 de muertes prematuras al año. Como comentaba en la introducción, las ciudades son sumideros tanto de recursos energéticos como materiales. Fijándonos en el ejemplo de Madrid, la ciudad más poblada de España, encontramos que en 2017 solamente un 3,1% de sus fuentes de energías son propias. Y entendidas como propias, la incineración de residuos urbanos y el aprovechamiento de biogás, con las consecuencias que también tienen en el medio ambiente y socialmente en la zona en Madrid, estas formas de energía, incluyendo esas y otras formas de producción renovables, tenemos solamente un 3,1% de fuentes de energía propias. El consumo de energía per cápita de la capital fue inferior al de la media española, 1,02 frente a 1,91 toneladas equivalentes de petróleo por habitante, 1,02 frente a 1,91, casi la mitad. Podemos pensar que un modelo de ciudad compacta, que no requiera tantos desplazamientos kilométricos, puede ser más eficiente, pero también en una ciudad como Madrid ya supera ese límite de ciudad compacta ideal. Y también no debemos olvidar que tiene muchísima población a lo largo de toda la provincia y de las provincias limítrofes que se desplaza todos los días para trabajar o para llevar materiales, y eso no está incluido en este estudio. El estudio y el artículo en el que se basa este ¿sabías qué? Principalmente dice que estas diferencias de emisiones se deben principalmente a la ausencia de industria pesada en el término municipal de Madrid, ya que la riqueza de la ciudad tiene como pilar fundamental el sector servicios, como sabes, mucho menos intensivo en cuanto a consumo energético. Es decir, volvemos a lo mismo, teníamos un sumidero energético y ahora es un sumidero de
recursos materiales también. No produzco aquí los materiales que yo necesito, pero se producen en otro sitio donde están contaminando en otro sitio. Y la estadística me sale favorable porque mi actividad económica tiene menos huella de carbono. Como ves, el análisis de la sostenibilidad siempre hay que hacerla mirando todos los factores y desde todas las perspectivas. Bien, seguimos y ahora nos toca hablar de la parte de participación. Idealmente, pues cualquier política pública debería ir acompañada de un proceso de participación en mayor o menor medida, y por lo que decís que tiene un abanico, un alcance que toca a muchos palos dentro del municipio, pues debería tenerlo también. ¿Lo tiene? ¿Es obligatorio? ¿Se exige? ¿Se hace? A ver, Dale, Roy. Bueno, la respuesta ya deja un poco la realidad. La verdad es que no se exige, aunque sí que se plantea y se hace necesario un poco hacer esa reflexión, pero no se exige. Y evidentemente es un debe, ¿no? O es una cuestión que sería incorporar. ¿Por qué en muchos casos no es factible? Porque la escala del trabajo y los tiempos un poco de la planificación no lo incorporan desde el principio. Lo mínimo imprescindible es una implicación, digamos, con la estructura administrativa del ayuntamiento. Es decir, aunque no sea puramente participación o estrictamente desde un punto de vista así democrático, si no hay una implicación con los diferentes perfiles técnicos y políticos del ayuntamiento, prácticamente podemos decir que lo que resulte de ahí no va a ser útil, ¿no? Entonces, lo mínimo es una implicación de los diferentes perfiles del ayuntamiento y de los agentes implicados. Y los procesos más ambiciosos, por ejemplo, en ciudades ya con una cierta dimensión, sí que hay un planteamiento de mesas sectoriales, hay determinados procesos abiertos de recogida de propuestas. Entonces, ahí es donde, digamos, podríamos caminar a un proceso un poco más coherente con los objetivos. Yo creo que debieran plantearse desde el principio así. Claro, al final estás proponiendo, no hay mucho más que aportar, ¿no? Pero que al final son planes estratégicos en definitiva, ¿no? Que estás como proyectando hacia un futuro, hacia donde se quiere dirigir una ciudad, un municipio en concreto. Entonces, todo este tipo de acciones nosotros entendemos que deberían llevar un proceso participativo en el que la ciudadanía decida también hacia dónde quieren dirigirse y qué tipo de medidas les parecerían mejor, más adecuadas y al final dónde se van a invertir algunos fondos públicos, ¿no? Entonces sería lo ideal, pero eso. No, pero ¿tenéis así un orden de magnitud más o menos de cuánto presupuesto acompaña a estos planes? ¿De redacción del documento o de cosas? De propuestas? Vamos a ver, varía mucho en función del tamaño del municipio, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, es muy fácil de ver. La Xunta de Galicia, en el caso concreto de esta comunidad autónoma, lo tarifó por población, donde los menores, estamos hablando de 3.000 euros, 4.000 euros, hasta documentos de 20.000, 30.000, 50.000 euros. En los primeros se trata de ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y donde evidentemente el proceso es muy reducido en cuanto a tiempo, ¿no? Donde básicamente se sistematiza la información disponible y se plantean una serie de medidas con una participación estrictamente dentro del ámbito de la administración municipal. Para hacer, digamos, procesos participativos implica, evidentemente, una disponibilidad de recursos mayor. Si no, es imposible técnicamente afrontarlo, ya solo en reuniones, en convocatorias, en tiempo material de ejecución de eso, ¿no? Y después, con el análisis que hemos estado hablando y multidisciplinar y demás, pues la verdad es que 3.000 euros por pequeño que sea... No, es que eso no... Es la realidad en cuanto a lo que trabajamos, ¿no? Y después, en cuanto a la ejecución, básicamente va por en relación al presupuesto municipal
digamos, hay partes de ejecución directa del equipamiento y partes, digamos, financiadas en cuanto a otro tipo de ayudas. Entonces, varía desde cientos de miles de euros hasta millones. Estamos hablando de una perspectiva de 10 años. Evidentemente, un ayuntamiento que tenga 2 millones de euros anuales, pues estamos hablando de que una gran cantidad de acciones pueden entrar dentro de lo que es un esquema de PACES. Entonces, más o menos anda un poco en ese orden de magnitudes. Bueno, pues además del PACES, en el ayuntamiento hay otras políticas y otros programas. ¿Cómo se puede incardinar un PACE en el resto de la vida municipal? Sí, pues a ver, claro, esto es una cuestión, el tema de que incluyen los PACES, que realmente está tocando un montón de instrumentos o otro tipo de políticas que se están desarrollando a la vez en el municipio, ¿no? Entonces, por ejemplo, más directamente, que ahora se están impulsando y que además yo creo que es el documento de referencia con mayor interés porque engloba más cosas, lo englobaría todo, son la agenda urbana, ¿no? La agenda urbana española a través de sus planes de acción en los diferentes municipios. Una de las patas de la agenda urbana es el cambio climático. Entonces, realmente el PACES, si un municipio tiene ya elaborado un PACES, ese apartado de la agenda urbana realmente ya lo tendría hecho y además se podría estar relacionando a través de ese instrumento con otras muchas cuestiones dentro del municipio. Tiene mucho que ver con los PEMUSES, con los planes de movilidad urbana sostenible que comentaba Roy también, con los planes de infraestructura verde, con el planeamiento urbanístico, que no hay, vamos, no cabe duda, con el planeamiento general, el Plan General de Ordenación Urbana, a través de él se pueden llevar a cabo muchísimas de las medidas que se plantean en los PACES, ¿no? De hecho, por ejemplo, la ley de cambio climático que se ha aprobado este año, que aprueba el gobierno, ya incluye que los instrumentos de planeamiento urbanístico deben incorporar el cambio climático y los riesgos climáticos en sus determinaciones. Entonces, realmente es una cuestión transversal que está en sintonía con un montón de instrumentos y políticas que se desarrollan en los municipios y que además ahora mismo cobra una especial relevancia porque, como sabéis, todas las ayudas que están llegando, ¿no?, a través del plan de recuperación con los fondos Next Generation, están todas enfocadas, bueno, muchas de ellas están enfocadas a la transición energética, ¿no? Mejor o peor, pero sí. Sí, mejor o peor, pero por ejemplo, ¿no?, muchas tienen que ver con la rehabilitación y la regeneración urbana, que tiene mucho que ver con la mitigación del cambio climático, incluso y también con la adaptación, que por ejemplo yo veo que un municipio que ya tenga su PACES redactado y tenga un cronograma y un plan de trabajo respecto a estas cuestiones a la hora ahora de porque les está sobrepasando, creo, ¿sabes? O sea, es como que de repente no, las administraciones autonómicas, que son las que están gestionando los fondos, están un poco a ver cómo lo llevan a cabo. Yo creo que los municipios que tienen un PACES parten con mucha ventaja porque ya lo tienen programado, ya tienen establecido como solamente les faltaba a lo mejor en muchos casos los fondos, ¿no? Y ahora de repente está llegando todo este dinero para estos temas. Entonces yo lo veo que es de gran utilidad y que tiene que ver con muchas cuestiones de la política municipal. Evidentemente estas políticas, también nuestros planes, son fruto pues de gobiernos cambiantes, de coyunturas, etcétera. Pero ¿cómo veis este solapamiento, sucesión, multiplicidad de planes? Hay un plan de ayuda para rehabilitación energética, pues está ahí. El plan estatal de vivienda, la estrategia estatal de vivienda está por otro lado, la SEDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible Integral, luego la Agenda Urbana, los PACES, los planes de Next Generation, y al final todo es más o menos sobre los mismos campos, y es una detrás de otra. El técnico municipal de turno o la consultora como vosotros tiene que ponerse las pilas para aprenderse la metodología nueva. O sea, ¿qué quiero decir? Que no vas a hacer un plan y que te dure 10 años, pero que también que a mí me suena como que para asuntos muy similares hay una sucesión de plan del plan que creo que no facilita la labor.
Y después, además, el problema es que muchas veces es una redacción de un documento que no tiene, digamos, un interés en sí mismo ni hay una vocación política de llevarlo adelante. Entonces, sí, pero depende. Donde hay una tradición de planificación y hay, digamos, un cuerpo técnico y una administración municipal que de alguna manera intenta encadenar los procesos y aprovechar, digamos, lo que se va generando, es evidente que todo suma, ¿no? Y que vas abriendo, digamos, campos, porque en general todos los documentos que comentabas tú, que en este caso yo podría añadir más, planes de movilidad urbana sostenible, Sí. 3 o 4 más, pero evidentemente todos tienen un enfoque donde vas concretando en mayor medida algunas cuestiones. Entonces, la clave es no repetir trabajo, no superponer capas que estén analizadas y en parte el ayuntamiento tiene que plantear desde un principio qué tiene hecho, tenerlo bien procesado y de alguna manera incorporarlo y poder dar un paso más, ¿no? Ese es un poco el objetivo. No tiene sentido que un PACES en sí determine las medidas últimas en cuanto a movilidad. Sí tiene sentido que incorpore y valore lo que está planteado en un plan de movilidad o que de alguna manera descuelgue de ahí un plan de movilidad. Entonces, todo depende un poco cómo se haga. Yo comparto un poco tu visión en el sentido de que a veces es la planificación de la planificación. Sí. La alternativa contraria es peor. Sí. Entonces, yo creo que en el punto intermedio y en aprovechar un poco lo que cada documento puede aportar está un poco la virtud, ¿no? Y en tener una administración que se preocupe y que haya un proyecto, digamos, más a medio plazo. Decías tú, la administración cambiante. Bueno, te encuentras diferentes casos donde hay oficinas técnicas y, digamos, perspectivas municipales que se mantienen aún con los cambios y casos donde no hay un rumbo en ninguno de ellos. Entonces, bueno, es una perspectiva así un poco agridulce en ese sentido, ¿no? De que es importante que se planifique y que se incorporen un poco análisis y se vaya haciendo un proceso incremental, pero también a veces corres el riesgo de lo que tú dices y yo lo veo muy a menudo, vamos. ¿Cómo lo ves tú, Marina? Sí, no, pues es exactamente igual que lo que ha comentado Roy. Evidentemente creo que es cuestión también de tener un poco más de perspectiva de ciudad a largo plazo, ¿no? Tenemos el ejemplo paradigmático, no solo en España, sino en el mundo prácticamente, de Vitoria, ¿no? Por ejemplo, que Vitoria, gobierne quien gobierne, tiene una trayectoria en las políticas ambientales en el municipio que encomiable, ¿no? Y hay otros sitios pues que te pones a hacer cosas y al final se quedan guardados en un cajón y simplemente, bueno, pues han sido fruto de un momento determinado y tampoco han llegado a más, ¿no? Pero eso también depende un poco de, bueno, pues de las particularidades de cada sitio. Sí. Supongo que la movilización o las demandas ciudadanas tiene mucho que ver en todo eso. Pues la verdad es que sí, o sea, es verdad que, o sea, yo he conocido planes preciosos de decir, madre mía, esto cuando se haga va a ser la revolución, y ahí se queda en un cajón porque no hay voluntad o de los técnicos de la administración o de los políticos, pero como has dicho, Marina, desde fuera de la calle tampoco hay una demanda que vayan a tirar la puerta del ayuntamiento o del gobierno autonómico de turno porque no lleven a cabo ese plan, pues tampoco es algo que preocupe demasiado. Entonces, es una pena. Es una pena porque hay documentos que tienen muy buenos análisis, que tienen propuestas ambiciosas, originales, viables y que ahí se quedan. Eso pasa mucho. Bueno, no sé si la situación de emergencia climática... Oficial, que lo recordamos, que hay una declaración de emergencia climática a nivel estatal. Bueno, europeo también era, la Unión Europea también lo declaró. Sí. Sí, que no es que lo digamos aquí o que lo digan los hippies, ¿no? Que está bueno, y que incluso, a ver, ahora cuando salga del todo el último informe, el sexto informe del IPCC, pero que todas las investigaciones vienen a decir que además es que lo que se había proyectado, ¿no? Las previsiones están siendo cada vez los resultados son peores, ¿no? Entonces, bueno, que
es necesario, es urgente y que creo que es que nos corresponde, toca hacerlo. Bueno, pues si queréis o decir algo que se nos haya quedado sin mencionar o hacer énfasis en algo de lo dicho y vamos concluyendo. Pues sin entrar, digamos, en pormenores, un poco con lo que acaba Marina, ¿no? Yo creo que un poco hay que entender este tipo de documentos y de procesos como algo, de alguna manera, que no resuelve el conjunto de los problemas, pero que puede ser un punto de partida para tomar medidas y corresponsabilizarse desde la capacidad que tenga cada administración, ¿no? Y que hay ejemplos de buenas prácticas y que hay pasos que se dan en relación un poco a eso y que solo por eso vale un poco la pena hacer el esfuerzo. Evidentemente, el grado de cumplimiento de las expectativas y un poco la realidad que tú planteabas es en mucha medida cierta, pero a nada que consigamos también generar inercias y procesos que de alguna manera cambien pequeñas cosas, yo creo que va valiendo la pena, ¿no? Pues gracias por esta intervención, porque la mía de última ha sido un poco más de bajón. Pero bueno. Marina. Quería subir un poco aquí la moral. Sí. Pues es que no sé ya qué más aportar, la verdad. No. Sí, creo que lo ya está vamos todo dejando aquí. dicho. Mira, yo voy a aprovechar para hacer auto-spam. Como has nombrado el último informe del IPCC, y aquí en el capítulo 9 hablamos con Eloy Sanz del cambio climático y cómo funciona el IPCC. Escuché. Así que si le queréis echar Muy una interesante. oída. Nada, antes de despedirnos, decirnos dónde os podemos encontrar, o que gente quiera contactar con vosotros o seguir vuestro trabajo o lo que sea, pues es ahora el momento. Pues yo estoy en LinkedIn, no tengo blog, ni web, ni nada más. Así ¿Ni que podcast? otra vez. Ni podcast, lo siento. Ahora tenemos podcast todo el mundo, ¿no? Bueno, no tienes, pero aquí puedes venir cuando quieras. Gracias. ¿Y Roy? Bueno, pues yo a través de la página web de Taller de Estrategias Ciudadanas podéis ver ahí un poco las cosas en las que andamos y lo que intentamos aportar. Vale, muy bien, pues lo dejamos ambos en la nota del programa. Y nada, muchísimas gracias por venir a contarnos esto hoy, y esperamos que sirva un poco para concienciar también, y que esa demanda que decíamos que a veces no hay mucha en la calle, pues también que este sea un granito de arena para que la gente exija también un poco. Vale, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí hoy y nada, encantado, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a ti. Y hasta aquí este episodio 14 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, como siempre, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o incluso corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado, y te espero para el siguiente programa, que en este caso no va a ser dentro de 2 semanas, sino que nos vamos a ir al 10 de enero, ya en Año Nuevo. Nos vamos a tomar un pequeño descanso y nos veremos ya en 2022. Hasta entonces, sé eficiente. ¡Hasta pronto!